ratas en la biblioteca. Hay un problema de algo tan simple como confort en los baños. Se encontraron hongos creciendo debajo de las baldosas del piso del edificio antiguo. El Liceo 1 Javiera Carrera está enfrentando en los últimos años problemas de infraestructura que están afectando a las alumnas. Hoy, estudiantes, apoderados y autoridades se enfrentan en un conflicto que va más allá de lo estructural. El problema de la educación pública es que los recursos no son basales, los recursos son por matrícula, por asistencia, perdón. Entonces, siempre tenemos medias parches. La gestión burocrática ha provocado largas demoras a los recursos destinados a los liceos. Me pregunto, ¿qué va a pasar cuando pase el SLED? Así lucen varios espacios del emblemático Liceo número 1 Javiera Carrera, baños oxidados y sin funcionamiento, algunos sin agua, lavamanos sin llaves ni puertas, ventanas rotas, techumbres dañadas con filtraciones, muros con humedad, pintura descascarada. Todas estas deficiencias llevaron a que la Superintendencia de Educación sancionara al sostenedor con una multa impuesta por condiciones sanitarias inaceptables. Sin embargo, según la comunidad escolar, esas condiciones no han cambiado y se prolongan desde hace años, arrastrando históricamente el deterioro estructural del establecimiento. Canillas que no botan agua, algunos inodoros que no funcionan, están fuera de servicio, algunas sí, como si salas de que no tienen ventanas o están rotas o están muy mal, también están llenas como de hongo en las paredes, algunas esquinas de ahí. También tenemos este problema del edificio antiguo, que se junta con la biblioteca del liceo, que ahí han habido varios cortes de luz y eso pues nos entorpece a los que trabajamos en computación, porque ahí están las computadoras y aparte también se guarda en el edificio antiguo el equipo de música. Andrea Maki es estudiante de cuarto medio del Liceo 1. Llegó en séptimo básico y desde entonces las fallas en infraestructura han permanecido en el tiempo. Además, existen 2 edificios en el establecimiento, uno antiguo de valor patrimonial e histórico, donde están las salas de computación, sala de música y biblioteca, donde en este se presentan varios deterioros a comparación del edificio moderno. Ahí también creo que fue el año pasado de que hubo este problema de que se encontraron hongos creciendo debajo de las baldosas del piso del edificio antiguo. También ha habido ratas en la biblioteca. Sofía Ortiz es otra estudiante de cuarto medio del liceo. Recuerda que desde su llegada al colegio en 2022 escucha lo mismo. Dice que no solo es la infraestructura visible la que está en condiciones lejos de lo óptimo, también los servicios y que eso afecta a la calidad de la educación que deberían recibir. Yo el año pasado tenía clases en el edificio antiguo porque íbamos y, como se dice, a veces se cortaba la luz. Y bueno, eso era como más que nada porque no usaba como computadores ni nada de eso, pero se iba como la luz, como en estas temporales, o sea, como en invierno se iba bastante la luz. Y eso era como incómodo nomás, pero ahora que igual voy a computación, se corta la luz a veces y es tedioso, es tedioso. Y eso es como lo que me afecta más que nada. La causante de la demanda viene por demandas sociales que ha tenido el liceo desde 2017. En 2017 parten las tomas por infraestructura porque ahí el liceo tenía un portón, que no es el que ustedes vieron, había otro portón, porque el portón que estaba fue votado en 2019 para movilizaciones del 2019 por el estallido social. Y
Ahí empezaron las demandas por infraestructura de los baños. Las ventanas que ustedes ven ahí, termopaneles, se instalaron por demandas que empezaron en ese año, pero que la Municipalidad de Santiago vino a cumplir en el 2022 con el proyecto de emergencia, y se vinieron a hacer los cambios en el 2023, mediados 2023, inicio de 2024. Ahí recién se empezaron a hacer los cambios porque eran sala de profesores, eran los mismos baños de los asistentes de la educación, los mismos baños de nosotras. Y ahí se hicieron cambios de tazas que estaban rotas, se cambiaron las jaboneras porque no habían jaboneras y estaban rotas algunas. Se pusieron los termopaneles porque muchas ventanas, como es un liceo histórico y antiguo de 131 años, las ventanas estaban muy deterioradas y no se había hecho un cambio en años. El Liceo 1 Javiera Carrera, al ser municipal, su sostenedor es la Alcaldía de Santiago. Por eso, la Superintendencia de Educación sancionó a la municipalidad con una multa de 60 UTM, es decir, un poco más de 4 millones de pesos, en julio de 2023. Tras detectar problemas graves de infraestructura y malas condiciones sanitarias durante fiscalizaciones realizadas en 2022. Se formularon 2 cargos en contra del sostenedor municipal: no cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el uso de los servicios higiénicos y que el establecimiento presentaba una infraestructura en mal estado. Aunque la municipalidad apeló la decisión en 2024, la Corte de Apelaciones confirmó en mayo de 2025 que la sanción fue legal y ajustada a derecho. La Superintendencia de Educación declinó darnos una entrevista, pero envió un comunicado explicando su decisión, en el que se indica que el 9 de agosto de 2024 recibió una denuncia por parte de apoderados. A partir de esto, se realizaron 2 fiscalizaciones y se constataron irregularidades en el Liceo Javiera Carrera. A raíz de estos hallazgos, se inició un procedimiento administrativo que concluyó con la multa ya mencionada de 60 UTM al sostenedor de la Municipalidad de Santiago. La resolución fue dictada en 2023, confirmada en 2024 por la Superintendencia y ratificada por la Corte de Apelaciones en mayo de 2025. Desde la Dirección de Educación Municipal señalaron que apelaron la sanción ante la Corte Suprema y que, mientras ese proceso esté en curso, no emitirán declaraciones formales. Añaden además que los problemas denunciados fueron subsanados durante 2024, según un comunicado público del equipo directivo del establecimiento. La preocupación por el estado del liceo no solo viene desde las aulas. Apoderadas y apoderados también han alzado la voz frente a la falta de soluciones concretas. Lorena Ponce es la vicepresidenta del Centro de Padres y dice que las fallas aún continúan. Seguimos teniendo problemas de luz que se corta, también ese mismo año se arreglaron las ventanas que le hicieron termopanel con el mismo proyecto del Ministerio de Educación, pero seguimos teniendo problemas aún en que algunos baños funcionarios todavía siguen malos y con otros problemas de infraestructura, de electricidad, de cosas más gruesas que hay que sandar. Así que casi todos los años hay una u otras dificultades que aparecen porque la inversión en infraestructura no es muy alta. Son 9 millones anuales y eso no da para mantener un edificio. Son 2 edificios, el antiguo y el que es como más nuevo, para que alcance a una buena mantención del liceo. En el año 2022 se aprueba un convenio con el Ministerio de Educación sobre financiamientos de intervenciones de infraestructura, llamado Proyecto de Urgencia, donde apoderadas y alumnas llegan a la misma conclusión de que pese a algunas mejoras, aún siguen faltando arreglos. Esa fue durante la gestión de la alcaldesa Iracy, que fue con el proyecto, se llamó Proyecto de Emergencia. Y con ese proyecto se cambiaron las jaboneras y se hicieron los cambios estructurales y se pintaron algunas puertas, porque también el proyecto contemplaba pintura de puertas, cambio de manillas, y las manillas no se pusieron, las puertas no se cambiaron, solo se pintaron y se lijaron algunas. Hay algunas puertas que ni siquiera se pueden cerrar. Este año de hecho no se ha hecho ningún arreglo extraordinario. Fue solo el del proyecto del Ministerio, que fue el 2022 con 2023, que fue por la insistencia de los liceos emblemáticos de que tenían que mejorar la infraestructura. Por eso el Ministerio crea estos proyectos de urgencia y lo demás lo vamos tratando de solucionar en el camino. Por más pequeñas a veces que sean, sí se necesita un espacio acorde para los alumnos de Santiago. Entre eso también se habla de las ventanas de termopanel porque no tenían calefacción, no estaba funcionando en algunas salas de clase, pinturas en mal estado en salas de clase, también los bancos. Creo que ahí es importante que el mismo sostenedor de los establecimientos se haga cargo de las deficiencias que hay hoy día en
no en este establecimiento, sino en muchos que hay en Santiago. El concejal Santiago Mequis ha seguido de cerca los problemas de infraestructura en el Liceo 1 y otros emblemáticos de la comuna. Explica que muchas veces se organizan proyectos para el bienestar de la comunidad, pero sin embargo no se terminan de concretar. Entonces era un proyecto bonito y ahí la respuesta de la alcaldesa fue háblalo con el consejo escolar. Hasta el día de hoy estoy esperando poder hablar con el consejo escolar y hay veces que estos proyectos que son bonitos, que son para la comunidad, se pierden por ideología. Felipe Barra es ex estudiante del Instituto Nacional y actualmente profesor de historia del mismo establecimiento y señala que el colegio sigue siendo un referente dentro de la educación pública, no por sus resultados académicos, sino por el nivel de inversión y atención que recibe. Es interesante porque el Instituto Nacional es un oasis en la educación pública en ese sentido. No estoy hablando de los resultados académicos, no estoy hablando de la selección, no estoy hablando de la población estudiantil meramente tal. Estoy hablando principalmente de que el instituto todavía se toma como ejemplo a seguir dentro de lo que sería la educación pública. Es el liceo que tiene más presupuesto en lo que sería la MUNI de Santiago, ¿cierto? La ADEM está mucho más involucrada con este liceo y por supuesto cualquier cambio que se intencione se va a llevar acá primero. Acá se va a llevar a cabo primero. Entonces sigue teniendo todavía ese privilegio de ser en el fondo este liceo pionero de la educación pública, ahora con respecto a lo que serían las políticas. Sí, nosotros siempre le reclamamos al gobierno de Irasis Hasler y las estudiantes también que haya como una diferencia, porque antes como el Instituto Nacional era solo de hombres, siempre hacían como esa diferencia con ellos, que le dan mucho más dinero a ellos porque también es más mediático. O sea, hablan algo del Instituto Nacional y al tiro sale en la prensa. Entonces por eso todos los gobiernos, ya sea de Toa, Alexandri, Hasler o ahora Desborde, le dan mucha importancia al Instituto Nacional porque es muy mediático, pues sale mucho en la prensa y han hecho una gran inversión de muchas cosas de dinero en el Instituto Nacional. Y ese siempre ha sido nuestro reclamo a los alcaldes que han estado de turno. Entonces igual es algo injusto. Felipe entiende la relevancia de los cambios estructurales para las salas, ya que educativamente mejora el ambiente tanto para alumnos como para profesores. Tenemos los proyectores, por ejemplo, que permite que la didáctica sea audiovisual y no expositiva. El mismo orden que te estaba comentando acerca de los trabajos en grupo. Y eso los y las estudiantes lo reciben en su gran mayoría con gratitud, ¿cierto? Y lo aprovechan. Otra preocupación que enfrentan los liceos emblemáticos es acerca de la implementación de los servicios locales de educación pública, o más conocido como SLEP, donde su objetivo es reemplazar el control que tenían anteriormente los municipios para crear un sistema más centralizado gestionado por el Estado. Los SLEP no han tenido un buen funcionamiento. Ya hemos tenido reuniones con el SLEP este año y en cuanto a recursos ellos dicen que no van a poder arreglar ninguna infraestructura. De hecho nos dijeron que ellos se daban un plazo de 5 a 6 años para hacer algo y que a nosotros nos parece pésimo porque las estudiantes que entró este año no va a tener ningún cambio según ellos. Y también entendemos que la plata que van a tener es solo de educación, porque aquí el alcalde, si igual pasan dinero de la municipalidad para los colegios, pero en el caso del SLEP no es así, muy preocupados estamos todos, porque tampoco el SLEP ha funcionado bien en otros lados, pues. En el norte no funcionaron bien, aquí en Santiago el primero que se abrió fue el de Barranca y tampoco ha tenido un buen funcionamiento, entonces hay una preocupación grande y después de esta reunión quedó peor porque ellos dijeron que iban a ver en la marcha cómo iban a solucionar ciertas cosas y Santiago tiene muchos colegios que tienen infraestructura antigua y como hace más de 10, 15 años que no se hacen arreglos profundos, son demasiado caros. Por ahora, la multa impuesta por la Superintendencia de Educación a la Municipalidad de Santiago continúa su curso legal. La sanción aún no está firme, ya que la Administración Comunal hizo uso de su derecho a apelar, tal como lo establece la Ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media, donde el caso permanece a la espera de su pronunciamiento judicial y será ese fallo el que finalmente determine si la sanción se mantiene o se revierte y donde la espera con ansias de mejoras reales y profundas lleguen por fin a las alumnas y apoderados del emblemático Liceo Javiera Carrera.